que va a estar basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Vamos nuevamente a la carta de Pablo a los Efesios, al capítulo 4. Damos la bienvenida a todos en esta tarde, los que están con nosotros, especialmente a las visitas. Creo que hay algunas personas que están aquí esta tarde por primera vez. Si es así, ¿podríais tal vez levantar la mano? Sí, ahí tenemos una pareja, ¿no? Sois los dos. ¿Y venís de dónde? Ah, de Tarragona. Ah, muy buena tierra. ¿Y os llamáis? Jonathan y Débora. Gloria a Dios, dos nombres bíblicos preciosos. La primera vez que estáis. Gloria a Dios. Un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos Jonathan y Débora. Después os saludo, ¿vale? ¿Alguien más está por primera vez? Allá atrás me están haciendo señas. Estás muy lejos para preguntarte cómo te llamas. No te oigo nada porque estás muy atrás, pero igualmente bienvenidos a todos. ¿Hay alguna persona más por aquí también? Sí, ustedes también están por primera vez. Bueno, vamos a darles a todos los que están por primera vez un aplauso. Dios os bendiga. Gracias por estar aquí, ¿vale? Gracias. Y sobre todas las cosas, bienvenido al Señor, que es el protagonista de esta reunión, de este culto. Sin Él no tiene ningún sentido lo que hasta ahora hemos hecho ni lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se fue y se despidió de sus discípulos muy cerca de la población donde vivía Marta, María y Lázaro, Él le ordenó a sus discípulos que fueran por todas las naciones de la tierra, predicando el Evangelio, la enseñanza, las instrucciones que habían estado recibiendo durante 3 largos años. Algunos no tenían claro eso de ir por todas las naciones. Para ellos era muy fuerte, como dije el jueves, tener que ir a otras culturas, a otros pueblos con el mensaje de Cristo. Y prefirieron quedarse por zonas donde había mayoritariamente población judía. O por lo menos el objetivo era seguir alcanzando a judíos para Cristo, para el Evangelio. Sin embargo, vemos en el libro de los Hechos que a raíz de una persecución que el Señor permitió en la iglesia madre de Jerusalén, la iglesia primitiva, muchos de ellos fueron esparcidos por todas las naciones de la tierra, pero sobre todo fue el apóstol Pablo, años más tarde, cuando él logra tener un encuentro, una experiencia personal con Cristo tremenda. De hecho, fue tan impactante su testimonio en aquella época que en el libro de los Hechos aparece 3 veces su testimonio, ¿vale? Con diferentes matices, con diferentes detalles, pero en 3 ocasiones se enfatiza el hecho de que este hombre perseguidor de la iglesia se logra convertir a Cristo. Y entonces este hombre capta la idea de que el Evangelio no se puede quedar única y exclusivamente en 4 paredes, en unas sinagogas en Israel, sino que él tiene que llevar el Evangelio a otras naciones, donde por supuesto también había judíos en aquel tiempo, pero mayoritariamente había lo que la Biblia llama gentiles. En la Biblia hay diferentes grupos de personas y es bueno que ustedes con el paso del tiempo se familiaricen con esos grupos para que puedan identificarlos y sepan también reconocer las diferencias que había entre ellos, ¿vale? Estaban los celotes, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos. Otro grupo que había en la época de Jesús, pero que no se menciona en la Biblia, pero que existían, eran los famosos esenios, que vivían en el desierto de Judea, fundamentalmente en la zona de Qumran, en aquellas cuevas que hay allí. Estaban también los prosélitos, estaban los judíos, en fin, había muchos grupos en la época de Jesús. Y el apóstol Pablo se dedica fundamentalmente a alcanzar a gente no judía para Cristo. Cuando esta gente se convierte, la mayoría de ellos habían salido de una vida desordenada totalmente. Eran culturas que no habían sido criados en la ley de Moisés, por lo tanto desconocían completamente los mandamientos de la palabra de Dios. Había que empezar de ellos desde cero. Muchos habían sido idólatras. Otras personas, como muchas mujeres de la ciudad de Corinto, habían practicado lo que se llamaba o se conocía con el nombre de la prostitución sagrada. No sé qué de sagrada tiene la prostitución, pero así se conocían. A estas 1000 mujeres que en uno de los templos de Corinto, pues todas las tardes bajaban y trataban de, entre comillas, evangelizar y captar hombres para llevarlos al templo y, bueno, se pueden imaginar todo lo que allí ocurría. Es decir, eran politeístas. Para ellos la idea de un solo Dios, de un creador del universo, que ordenaba el cese de toda actividad una vez a la semana,
el cumplimiento de una serie de mandamientos como el respetarse, el amarse, el apoyarse, el ser solidarios a la hora de apoyarse el uno al otro. Para ellos eran conceptos completamente nuevos. Claro que fue un choque al inicio cuando comenzaron a entrar a las congregaciones personas gentiles que chocaban con las costumbres, con las tradiciones, en muchos casos, de los judíos. Y Dios tuvo que darle mucha sabiduría a los hombres de Dios de aquellos tiempos, como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Pablo y otros más, para que hubiera armonía y para que eso que leemos en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues fuera una realidad y no fuera un texto, no fuera simplemente un hermoso salmo del Antiguo Testamento. Por eso Pablo se dedicó durante muchos años de su vida a escribir y a escribir y a escribir cartas, a enviarlas a las iglesias que él había pastoreado, que él había establecido, para que tuvieran pues las instrucciones, tuvieran los mandamientos y tuvieran todo bien claro para que supieran cómo poder ahora agradar a ese Dios único y verdadero que les había sacado de la ignorancia y que les estaba permitiendo disfrutar de la salvación, exactamente igual que los judíos ya la conocían. Por eso, en una de las cartas que Pablo escribe, en el capítulo 4 de la carta de los Efesios, en el verso 17, Pablo hace una comparación entre los inconversos o gentiles y las personas que supuestamente han tenido un encuentro, un nuevo nacimiento en Cristo. Fíjense, por ejemplo, del versículo 17 al 19, lo que Pablo dice. Estamos en Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así eran muchos de los miembros de esta iglesia y así eran muchos de los hermanos que habían abrazado el Evangelio y se habían convertido al Señor. Personas corruptas por fuera y por dentro. Dice Pablo que habían perdido toda sensibilidad. Personas que se regocijaban en los pecados que cometían. Personas duras de corazón, y la palabra que aparece ahí es petrificado. Tenían el corazón de piedra. Por eso no sentían remordimiento por el pecado. Por eso no se avergonzaban de cometer en público ciertos y determinados pecados, porque habían perdido todo el pudor. Habían perdido todo el mínimo sentido de vergüenza, ¿verdad? Sino que se deleitaban y tenían esos enormes templos donde cometían cosas terribles y donde se comportaban en algunos casos peor que animales. Y hasta el día de hoy se pueden visitar las ruinas de esos templos y los mosaicos en el suelo y las figuras en las paredes y los dioses que adoraban. Y uno se queda realmente sorprendido de ver cómo el hombre sin Dios es capaz de comportarse peor que una bestia y de hacer actos y de hacer cosas y pecados sin tener el más mínimo remordimiento en su conciencia, porque Pablo dice que tenían el corazón petrificado, la conciencia cauterizada y habían perdido toda sensibilidad espiritual. Y eso es lo que Pablo describe y así es como define a los inconversos. Personas que, y los vemos hoy en día, no tenemos que ir a la época de los griegos ni a la época de los apóstoles. Hoy en día vemos exactamente igual. Vemos que la gente presume de sus pecados, comparte sus pecados, intentan imponer su estilo de vida a los demás, ¿verdad? Pidiendo respeto y tolerancia, pero a veces siendo los más irrespetuosos, irreverentes y falta de respeto a otras opiniones o posturas de la vida. Y es exactamente igual hoy en día. El corazón del hombre no ha cambiado. Da igual a donde vayas. Puedes conocer personas muy cultas, como por ejemplo eran los griegos, pero espiritualmente eran salvajes. Personas que presumían de tener aquellos filósofos que hasta el día de hoy en todas o prácticamente todas las universidades del mundo se estudia, y sin embargo después eran personas corruptas, personas con una lujuria
personas que eran esclavos de sus pasiones, de sus deseos, que habían convertido el placer como la meta, ¿verdad? Y que no les importaba nada en la vida más que conseguir lo que ellos en el fondo querían, sin importarle los derechos de los demás. Y Pablo se encontró con esta sociedad, con esta generación de personas así. Pero ahora esas personas que han logrado salir de ese mundo de perversión, de desorden, de falta de santidad, ahora Pablo les da instrucciones para que sepan cómo tienen que vivir esta nueva vida en Cristo. Y por eso a partir del verso 20, él dice: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ahora fíjense los verbos que Pablo va a utilizar. Dice: despojaos del viejo hombre. Viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segundo verbo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tercero: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Palabras realmente extraordinarias, ¿no? Un estilo de vida completamente opuesto al estilo de vida que ellos habían vivido durante años. En aquellos días, los maestros de oratoria, los famosos filósofos que se dedicaban en las plazas y en las calles públicamente a dar sus enseñanzas, a compartir su punto de vista sobre la vida, ellos resumían en 3 palabras todo lo que sus discípulos, todo lo que sus alumnos tenían que hacer. Y las 3 palabras eran teoría, imitación y práctica. Teoría, imitación y práctica. Constantemente a sus discípulos, estos maestros les repetían estas palabras: ustedes tienen que aprender todo lo que les estamos enseñando, es decir, todos los principios, toda la teoría, memorícenla, apréndanla bien, pero una vez que la sepan, lo que tienen que hacer es imitarnos a nosotros, que somos vuestros maestros, vuestros mentores. Y una vez que sepáis lo que tenéis que hacer, porque ya lo saben y porque ya sabes cómo nosotros nos expresamos y cómo nosotros nos comportamos, lo que tienen que hacer es practicar y practicar y practicar continuamente todo lo que ustedes han visto y oído de nosotros. Esas eran las 3 palabras que resumían la enseñanza de cualquier buen maestro: teoría, imitación y práctica. Y Pablo, conociendo ese trasfondo, ese modelo de enseñanza de su época, hace exactamente lo mismo, pero dándole un giro y presentando a Cristo como nuestro ejemplo. Él dice: nosotros hemos sido instruidos por el Señor. Tenemos en los evangelios toda la información acerca de cómo Él era. Es verdad que no tenemos muchos datos acerca de su aspecto físico, lo cual no es relevante. Pero sí tenemos, por ejemplo, una radiografía de cómo Él era como persona. Y si ustedes quieren ver la radiografía del carácter, de la personalidad de Cristo, pueden leer, por ejemplo, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, el famoso Sermón del Monte, donde ustedes van a ver cómo era Él como persona, lo sensible que era, lo dependiente que era del Padre, etcétera, etcétera. Y entonces Él lo que hace es que a sus discípulos les dice que aprendan ese modelo de vida,
que aprendan de Él, que lo imiten a Él, que pongan en práctica todo lo que Él hizo para que de esa manera puedan vivir vidas cristianas victoriosas y que honren y glorifiquen a Dios. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo es, así como ustedes aprendieron de sus respectivos maestros y los imitaban en todo y practicaban lo que ellos les decía que ustedes practicaran, exactamente igual ahora yo les pido que ustedes hagan con el Señor Jesucristo. Él nos ha enseñado un estilo de vida diferente. Tenemos que imitarlo a Él. Incluso Pablo llegó a decir en otra carta, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Pongan en práctica en cualquier oportunidad que se les presente todo lo que habéis aprendido en la teoría. Es decir, van a haber oportunidades donde vas a tener que poner en práctica, por ejemplo, el tema del perdón. Si nunca te sientes ofendido, si nunca te sientes mal por el trato, por la palabra o por la falta de, tal vez, de atención de alguna persona hacia ti, ¿cómo vas a poner en práctica la teoría de que hay que perdonar a los que nos han ofendido? Por eso dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo. En otras palabras, el Señor a lo largo de nuestra vida nos va a dar oportunidades para poner en práctica, de la teoría a la práctica, el tema del perdón, el tema de la oración, el tema de hablar en público, el tema de dar testimonio de nuestra fe y otros muchos aspectos de la vida cristiana. Por eso lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es presentarnos un modelo de vida basado en la figura de Cristo. Y si pudiéramos utilizar la palabra éxito en la vida de Jesús, podríamos decir que Él hizo una serie de cosas que son fundamentales, que también nosotros tenemos que hacerla. Y Pablo utiliza la palabra despojaos del viejo hombre. Pablo sabía perfectamente quién era Jesucristo. Si alguien entendió la esencia del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, ese fue Pablo. Él describe al Señor Jesucristo en sus epístolas, no solamente en esta de la carta a los Efesios, sino en la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la carta a los Romanos. Él descubrió la esencia del Señor Jesucristo como ningún otro autor de la Biblia. Y él se da cuenta de que hubo algo en la persona de Jesús que marcó en él un antes y un después. Si ustedes han prestado atención a la lectura que yo compartía con ustedes hace unos minutos, yo mencioné la palabra despojó, siendo igual a Dios. No se aferró el ser igual a Dios, ¿verdad? No se agarró a sus derechos, sino que se despojó. La versión más antigua que la que usamos nosotros hoy en día, la Reina Valera del 60, que sería la de 1909, dice que Él se anonadó. Aún es mucho más profundo el concepto, porque tú te puedes despojar de una prenda, pero seguir vestido. Pero el Señor se hizo nada, siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros por medio de su pobreza. Es decir, Él se tuvo que despojar de su divinidad y venir a este mundo como cualquier ser humano. Y no es que vino siendo el más alto de todo Israel, que por lo tanto cualquiera podía identificarlo, como el caso del rey Saúl, que dice que era el hombre más alto de todo Israel, por lo tanto simplemente diciendo el más alto, ese es el rey, ya está. Era tan difícil identificarlo en una masa de personas que el mismo Judas tuvo que inventarse el darle un beso en público para que lo pudieran identificar. No dijo el más gordo, el más alto, el más feo, sino que era tan idéntico a cualquier ser humano que pasaba desapercibido. Porque Él se despojó de toda su hermosura. Él se hizo nada. Y ese es el concepto que Pablo utiliza cuando le dice a los nuevos creyentes, a los recién convertidos, si ustedes quieren agradar a Dios, si ustedes quieren vivir vidas cristianas victoriosas, tienen que despojarse, en este caso, del viejo hombre, de la antigua naturaleza. Y ahí entra la forma de pensar, ahí entra la forma de hablar, ahí entra la forma de reaccionar, incluso, ¿por qué no?, hasta en algunos casos, hasta la forma de vestir. Porque es un cambio total y absoluto por dentro y por fuera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo largo de la historia ha habido movimientos y épocas
en los que a la gente le interesaba cambiar al mundo. Por ejemplo, en los años 60, en la década de los años 60, ya ha llovido mucho, ¿verdad? Se hizo una encuesta en muchas universidades, sobre todo de los Estados Unidos. Y se le preguntaba a los jóvenes qué querían hacer cuando estuvieran graduados con su título universitario bajo el brazo. Y la inmensa mayoría de aquellos jóvenes decían lo que queremos es cambiar el mundo, cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestro país, cambiar el mundo. Y ellos creían en lo más profundo de su corazón en aquellos años que con sus carreras universitarias, una vez que fueran políticos, abogados, arquitectos o lo que fuera, ellos podrían cambiar el mundo. Y surgieron movimientos como el famoso movimiento hippie y los Jesus People y tantos otros movimientos cuyo objetivo era cambiar el mundo, dejar que el mundo nunca más entrara en conflictos bélicos, en guerras, y que todos nos amáramos y hubiera paz, etcétera, etcétera. 20 años más tarde, en la década de los años 80, en las mismas universidades se volvió a presentar a los estudiantes el mismo cuestionario. La inmensa mayoría de ellos confesaron que ni siquiera creían que sus problemas personales y particulares pudieran ser cambiados. ¿Qué había pasado en 20 años? De creer que podían cambiar el mundo a ni siquiera creer que ellos mismos podían cambiar. Se hicieron todo tipo de estudios, de análisis, se especuló acerca de la influencia negativa de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si nosotros, hermanos, queremos hacernos este planteamiento, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que Dios nos dice que tenemos que cambiar el mundo. Esa no es nuestra meta, esa no es nuestra guerra, nuestra lucha. Nosotros no hemos sido llamados a cambiar el mundo, pero sí hemos sido llamados a cambiarnos a nosotros mismos con la ayuda y la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos con la ayuda del Señor cada día mejorar y parecernos más a Cristo. ¿No les parece? Se cuenta la historia de un científico que pasaba horas y horas, días, semanas enteras en su laboratorio rompiéndose la cabeza y tratando de investigar y de descubrir, de inventar algo para cambiar el mundo. Esa era su meta. Pero un día entró su hijo pequeño al laboratorio y el padre se puso nervioso porque su hijo era muy inquieto y tenía miedo de que le revolviera los papeles, los apuntes, las anotaciones. Y entonces se le ocurrió a su hijo decir: mira, ven para acá, como sé que no te vas a estar quieto, quiero que hagas algo. Cogió una revista donde estaba el mapa del mundo, la recortó en trocitos muy pequeñitos y le dijo a su hijo: coge todos estos trozos, te vas, y cuando hayas hecho el mundo, cuando me traigas el mapa del mundo, cada sitio, cada continente, cada pieza en su sitio, vuelves a entrar. Él pensaba que el hijo no iba a volver porque aquello era tan difícil y nunca le había pedido a su hijo algo así. Pero más o menos como a la hora, para sorpresa del padre, el niño entra en el laboratorio y le dice: pero hijo, te dije que no volvieras hasta que hicieras el mapa perfectamente. Y le dice el hijo: papá, ya lo hice. A ver, trae para acá. El padre ve y ve el mapa perfecto. Todo estaba en su sitio, nada estaba fuera de lugar. El padre le dice: hijo, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste poner cada país, cada continente, cada lugar en su sitio? ¿Cómo lo hiciste? Dice: papá, antes de que cortaras la hoja de la revista en trocitos, yo vi que por la parte de atrás había un hombre, la figura de un hombre. Entonces lo que hice es que le di la vuelta, y como yo sé dónde va la cabeza, el pecho, los brazos, las piernas, todo, yo lo que hice fue reconstruir la figura del hombre. Y cuando ya supe hacer la figura del hombre, le di la vuelta y el mundo estaba perfecto, cada pieza en su sitio. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo al mundo. Vino a restaurar vidas destrozadas por el pecado. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a dar esperanza al que la había perdido.
Vino a quebrantar, a vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando Dios comienza a restaurar el hombre, el mundo, aunque no cambie, no nos importa, porque ahora tenemos la paz, la presencia de Cristo dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis queridos hermanos, todo lo que leemos aquí es exactamente el proceso que llevó a Cristo a la santidad más absoluta. Se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando reúne a sus discípulos en una habitación, dice que él toma la forma de siervo y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y a hacer lo que hacían los siervos y a darles un ejemplo de cómo el que se humilla es exaltado y el que se exalta es humillado. Y la guinda de todo esto fue la noche, la última noche que Jesús pasó con sus discípulos, cuando se los lleva a un huerto llamado el huerto de Getsemaní, donde todavía se puede ver una prensa de la época de Jesús, donde la gente llevaba sus olivas para que fueran aplastadas para poder extraerles el oro líquido del aceite de oliva. Fue en ese lugar muy simbólico, dicho sea de paso, donde pasaba muchas veces el Señor Jesucristo horas y días con sus discípulos, donde Él por primera vez, al menos yo así lo veo, pide que sus discípulos vayan y oren con Él. Orad por mí porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Y dice la Biblia que se llevó a 3 de los que supuestamente eran más espirituales, más consagrados, más cerca de Él, Pedro, Jacobo y Juan, pero todos conocemos la historia, se quedaron dormidos. Ni una hora fueron capaces de orar con el Señor. Días más tarde los confronta en el mar de Galilea, cuando les pregunta, ¿habéis pescado algo? Y le dicen, nada, hemos estado toda la noche intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero días atrás le pidió el Señor una hora de oración y se quedaron dormidos. Fue en ese lugar donde el Señor renunció a lo que todos deberíamos de renunciar lo antes posible. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Copa es como decir esta prueba, esta circunstancia, este problema. Pasa de mí esta situación, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es allí donde Él decide hacer la voluntad del Padre, aún a sabiendas que en esa ocasión la voluntad del Padre pasaba por la crucifixión, por la muerte. Pero Jesús esa noche fue quebrantado. Jesús esa noche renunció a su voluntad y fue a la cruz, no quejándose ni lamentándose, sino como cordero fue llevado al matadero, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso podemos entender por qué el Señor fue capaz de estar en silencio frente a la mofa, a la burla, al rechazo, a la calumnia, ante las humillaciones, porque Él se despojó, porque Él se renovaba cada día en oración, delante del Padre en oración, y porque Él se vistió con la santidad del Padre, que fue lo que le permitió marcar una diferencia en su generación, que por cierto, Él la definió como una generación perversa y maligna. Y nosotros, 2000 años después de todo esto, nos encontramos en una situación muy, muy parecida a la del Señor Jesucristo, donde hay injusticia, donde hay lujuria, donde hay libertinaje, donde hay insensibilidad, dureza de corazón, una frialdad total hacia las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros mantenernos firmes? ¿Y cómo vamos a poder nosotros marcar una diferencia en esta generación también, como no, perversa y maligna, como la del Señor Jesucristo? Pues despojándonos, renovándonos y vistiéndonos del nuevo hombre cada día de nuestra vida. Hermanos queridos, no sé por qué el Señor decidió que nosotros viviéramos en esta época de la historia de la humanidad. Probablemente, a lo mejor en el siglo I no hubiéramos sido tan fieles como creemos ser. Pero lo único que sé es que el Señor no se equivoca. Y si Él nos ha puesto en este momento de la historia, es porque con su Espíritu Santo, que mora en nosotros, con su presencia que está en nosotros, y con su palabra que la tenemos completa en nuestras manos y en nuestros propios idiomas, podemos vivir una vida cristiana victoriosa.
pero tenemos que hacer nuestra parte. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. Ya Él murió, ya Él pagó el precio de nuestros pecados, ya Él cargó la cruz, ya Él resucitó, ya Él ascendió. Así toda la obra de Cristo está completa y perfecta. No hay que quitarle ni añadirle nada. Pero ahora nos corresponde a ti y a mí, cada día, renovarnos espiritualmente. Ahora nos corresponde a ti y a mí cuidar nuestra boca, cuidar nuestros ojos, ser selectivos a la hora de elegir a nuestras amistades, ser selectivos a la hora de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a rechazar. No porque el hecho de convertirnos sea una lista de prohibiciones, sino porque el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es lo que nos indica en todo momento cómo tenemos que agradar a Dios en estos tiempos difíciles y raros en los cuales a ti y a mí nos ha tocado vivir. Pero tenemos la teoría, amén, hermanos. Tenemos el conocimiento, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Imitemos a Jesús. ¿Cómo reaccionaba Él cuando le insultaban? ¿Cómo reaccionaba Él ante la crítica? ¿Cómo reaccionaba Él ante la soledad? ¿Cómo reaccionaba Él ante la duda de sus discípulos? Tenemos su ejemplo. Practiquemos, practiquemos, practiquemos toda oportunidad que se nos presente cada día para amar, para perdonar, para ayudar, para hacer cualquier acto que Cristo haría en nuestro lugar. Vamos a aprovecharlo, porque eso es lo que va a traer crecimiento a nuestra vida. Podemos saber muchas cosas, pero si no las practicamos, de nada nos sirve. Es más, cuanto más conocimiento tengamos, más compromiso adquirimos delante de Dios. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Está pecando. Luego nosotros tenemos bien claro que pecamos durante años y fuimos esclavos porque hacíamos cosas incorrectas, creyendo que disfrutábamos, creyendo que éramos los que controlábamos. Resulta que éramos robots, éramos esclavos del pecado que cometimos. Y hemos llegado a la conclusión de que hay cosas que ya no queremos seguir haciendo por amor a nuestro Dios. Pero eso no significa de que vamos a estar el resto de nuestra vida de brazos cruzados. Eso significa de que hay una actividad, hay una acción, hay algo que Dios ha puesto a mi alcance, que yo soy el que tengo que hacerlo y nadie lo puede hacer por mí. Así es que si te cuesta perdonar, es porque a lo mejor has practicado poco y tienes que practicar más. Si te cuesta orar, es porque a lo mejor no estás práctico en la oración y te cuesta mantenerte despierto cuando ores, como los discípulos se quedaban dormidos. Si te cuesta dar testimonio público de tu fe y te avergüenzas, es porque a lo mejor no lo has practicado y no lo has hecho lo suficiente. Por eso, queridos hermanos, pídele al Señor que en esta semana todo el conocimiento que ya tienes en tu mente, todo el ejemplo que hemos visto en Cristo y que lo tenemos en la Biblia, podamos practicarlo para que el mundo vea que verdaderamente amamos y queremos servir a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Pídele ahora al Señor con tus propias palabras: Señor, yo quiero imitarte. Yo quiero hacer lo que tú hacías ahora en mi tiempo. Tal vez vives en medio de inconversos. Tal vez vives en una familia donde nadie se ha convertido sino solamente tú. Pero pídele al Señor que en esta semana tu familia sea ese campo donde tú vas a entrenar el amor,